Muy buenos días, somos Cristina Calle y Elena Alonso. Somos expertas en procesos de creación aplicados tanto a la vida como a la obra. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de algo que hemos titulado Si estás sintiendo mucha hostilidad. Es muy normal sentir esta hostilidad, tanto en la vida como en el proceso creativo, ¿no? Contra circunstancias, contra situaciones, contra personas, en muchas de sus formas. Eso, es un estado en el que nos vemos envueltos muchas veces sintiendo pues mucha carga emocional, de rabia, ira contra algo. Esto nos puede estar pasando, como dice Chris, mientras creamos, es algo habitual porque nos enfadamos quizás, porque es muy difícil, porque, bueno, por lo que sea, por tantas cosas mientras uno está creando un proyecto del tipo que sea, ya sea relacionado con las artes o no. Y también, bueno, en cuanto a la vida, nos pasan cosas y nos genera una hostilidad mmm, muy grande, ¿no? Parece que no sentimos más que eso. No me ha pasado, la verdad, pero sé qué pasa, sé qué pasa. Se llena el cuerpo de rabia y de fuego y entonces, ¿qué sucede? Os va a explicar Chris qué sucede, cómo es esa sensación, un poco más en detalle, y cuál es la solución para salir de ahí, qué podemos hacer y qué está ocurriendo en realidad bajo todo ese empeño del fuego. Hay algo que tira, ¿no? Que quiere tirar, que es como si se llevaran una parte de nosotros y eso fuera sobre todo injusto, ¿no? Pasa mucho cuando nos comparamos con otras personas o cuando nos enfrentamos a una situación que, pues eso, que consideramos que no debería ser así, ¿no? Hay un no debería, hay una carga, como tú dices, como dice Elena, hay una carga constante, ¿no? En esa hostilidad. Lo que pasa realmente de fondo es que nos sentimos extremadamente vulnerables. Y esta vulnerabilidad tan delicada, y claro, duele tanto, no es como una herida abierta, viene de pensar que estamos creando solos, o sea, de tener integrado que estamos solos en la creación, ya sea una creación de una obra o de la vida, ¿no? Estamos viviendo solos. Y por eso se genera ese estado de vulnerabilidad que escondemos detrás del enfado o de estar irascibles, ¿no? Y eso es lo que pasa que no nos permite observar de forma global y completa lo que tenemos delante, por lo tanto nos está impidiendo crear, ¿no? Que siempre se crea, aunque sea desde un punto de vista, desde la globalidad. Mm. Sí, una de las maneras de observar ese proceso con un poquito más de distancia es darnos cuenta justamente de esto, darnos cuenta de que por encima o por debajo, como uno lo quiera sentir o lo perciba, está pasando eso. Lo que está doliendo tanto es la sensación de soledad, que ahora vamos a explicar cómo salir de esa sensación de soledad y observar la realidad mucho más contundente, y la sensación de vulnerabilidad. Es decir, en realidad estamos muy tristes porque nos sentimos muy solos. Y esto no es así, es un invento para justificar toda esa rabia contra esta sensación de injusticia o de lo que sea, o de, bueno, pues cada uno sabe por qué se pone así. Y Exacto. que, entonces, ¿qué pasa después de, cuál es la solución, Chris? Bueno, como tú has explicado muy bien, eso que la sensación de soledad nos hace estar muy vulnerables, ¿no? Y que realmente es un espejismo, porque no nos estamos sintiendo sostenidos por nada, tenemos que ponerlo ahí. Entonces, siempre que sintamos esa hostilidad, si queremos trascenderlo y avanzarlo un poco más, lo primero es reconocerla, ¿no? O sea, reconocer que efectivamente, claro que sí que me está pasando esto, ¿no? Que tengo esta sensación de injusticia, de enfado y que eso es así, ¿no? Siempre vamos a proponeros que seáis compasivos con vosotros mismos y que la aceptación incondicional, pues lo que yo muchas veces digo, es como el reflejo de Dios, ¿no? Del amor incondicional de Dios y que uno puede tener sobre sí mismo. Y uno de los caminos para empezar a aceptar incondicionalmente, aparte de este, claro que sí, que me siento así, que quiero matar, que quiero, que lo considero injusto, es ir al cuerpo. Ir al cuerpo y el permitir que se genere la sensación en cuanto a todo eso que yo estoy sintiendo realmente, que es así, y negarlo no lo va a hacer desaparecer, ¿no? Ir al cuerpo y permitir que surja esa sensación y poder observarla con mucha curiosidad y sin juicio, ¿no? Con total y absoluta inocencia, permitiendo que eso que está ahí sea, ¿no? Observar qué forma tiene, qué color, qué textura, qué tamaño y poder estar ahí
con Mm. eso, sintiendo simplemente, ¿no? Y la vida es tan generosa y la creación interna es tan generosa que va a ir transformando eso y va a ir llevándonos poco a poco a otro lugar donde todo es más ancho y muchísimo más amable. Esto es una sensación física que, bueno, si no habéis probado las sesiones con Chris, os lo recomiendo mucho. Ella hace una formación que tenéis aquí debajo el enlace, la restauración del sistema creativo, donde os enseña a hacer esto y os acompaña también. Y esto, bueno, eso sí que lo he vivido en mis propias carnes. Esto es maravilloso. Y uno, con la idea, ya seguro que le ayuda, con este vídeo os ayudará a tratar de observar cuando os sintáis así y escapar. Y bueno, hay un concepto muy bonito que ella transmite, esto de cómo hace la vida, esto que has explicado, ¿no? Cómo recoge la vida como en un puñadito eso que nos pasa con su sabiduría y dónde lo Mm. coloca. O sea, ¿qué pasa cuando uno hace este trabajo, ¿no? De volver al cuerpo, a sentir a esto que le está ocurriendo, aceptar que esto le está ocurriendo y entonces qué sucede después, qué hace la vida entonces con eso, qué es eso del puñadito Claro. que tú explicas tan bonito. Lo primero al sentir esa hostilidad es debido a ese sentimiento de soledad y de no ser sostenidos por nada, ¿no? Y de tener muchas cosas en contra. Eh, Esa soledad también, o ese dolor, mejor dicho, que sentimos, también viene de no estar aceptando eso que estoy sintiendo. En el momento que lo aceptamos, ya se abre una puerta. Lo que hace la vida es que cuando de verdad puedo permitir que mis ojos vean lo que soy, lo que dice Elena es que me gusta verlo con la imagen de que la vida coge lo que nos pasa, ¿no? Así, como que lo coge con las dos manos en un puñadito y lo lleva a otro lugar sin que yo tenga que hacer nada, que es lo importante. Porque ahí es donde nos damos cuenta que realmente estamos sostenidos, porque no es que yo quiera transformar lo que siento, yo siento lo que siento, pero en el momento que puedo sentir lo que siento en la vida, es algo dentro de nosotros que está vivo, que es lo que llamo sistema creativo, que al final la vida atravesando, ¿no? El que se encarga de que mi sentimiento vaya a un lugar mejor. O sea, no hay que hacer nada, no hay que procurar nada, ni tener ninguna intención. Es la vida la que lo hace sola, hace que sintamos de otro modo. Y eso no es algo que yo diga o es una idea, es que es lo que pasa, ¿no? A nivel práctico es lo que ocurre, es muy evidente que esto ocurre, ¿no? Y claro, a veces es un poquito más complicado hacerlo solo y también se puede hacer acompañado y puede uno aprender a hacer todo esto. Muy La vida está bonito. programada para autogenerarse a sí misma, para ir hacia adelante. O sea que la vida está a favor, la vida, Dios, lo que sea. ¿Sabes? Esto va a favor de uno. Uno lo puede interrumpir con esa fuerza de la ira, de la rabia, de la sensación de soledad, ¿no? Y de vulnerabilidad tan grande que parece que va a estallar. Y también puede percibir que la vida está a favor y rendirse, ¿no? ¿Y cómo es Mm. esto de la vida a favor? De hecho, uno puede, o sea, realmente cuando sentimos esa hostilidad y esa fuerza y esa rigidez que tú dices, es un síntoma, es un aviso de la propia vida para que la puedas mirar, para que la puedas ser, para poder ser, ¿no? Que ya es, pero es para que tú puedas subirte como un caballo, ¿no? En el sí de la vida y Mm, no estar jalando hacia atrás de tanta fuerza, ¿no? Que tiene, imagínate la fuerza de un caballo, ¿no? Es doloroso, es costoso, es mucho esfuerzo, pero si te montas es un aviso, ¿no? Esa tensión que no es soportable, que uno no quiere sentir, para que puedas pararte y ponerte en la mm. silla, ir hacia Y, adelante. y tenerse paciencia, ¿no? Porque, bueno, uno lo puede probar un día, pero luego pues puede no salirle, puede volver a sentirse con mucha hostilidad. Y bueno, tenerse paciencia, porque es un proceso que se hace poco a poco, que uno de sentirse muy solo y con mucha ira aprende poquito a poco a dejarse sentirse sostenido, a darse cuenta de que eso es verdad, que es así y que la vida va a favor. Y bueno, también tenerse paciencia en este proceso que merece la pena luchar. Yo digo luchar porque a mí me cuesta bastante trabajo, pero también se puede hacer sin lucha, claro. Se puede hacer con mucho amor. Y teniendo en cuenta que aunque vuelva a pasar, es imposible ir hacia atrás, porque la vida siempre va hacia adelante. O sea, físicamente, cuánticamente, es imposible ir hacia atrás cuando se producen movimientos de ese tipo. Nunca se está del todo en el punto que se estaba antes. Mm. Y bueno, no sé si quieres añadir algo. A mí me gustaría terminar con esa frase que te he leído antes de Dostoyevsky, porque creo que Mm. tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo y que él es un claro ejemplo. Lo voy a nombrar mucho porque es para mí un ejemplo de tantas cosas que explicamos y justamente tengo señalada un fragmento de Memorias de la Casa Muerta que
Es el relato de los años que pasó Dostoyevsky en prisión y me gustaría dejar esa última frase para que meditéis sobre ella porque él lo hacía muy bien. O sea, estos años que pasó en prisión Dostoyevsky, después de ser pues, un intelectual, una persona de cierta clase, ¿no? Pues acaba en Siberia como criminal contra el gobierno por imprimir panfletos y pasa 8 años allí haciendo trabajos forzados. En un momento dado, ellos, claro, piden limosna, no, están en condiciones que nos podemos imaginar y esta frase me parece que refleja muy bien esto de asentir a la vida, de decir, bueno, pues lo que él explica muy bien y de no luchar, no pelearse y no llenarse de hostilidad. Dice, nosotros íbamos encadenados y cubiertos de infamia. Todo el mundo se apartaba de nosotros, como si nos tuviera miedo. Nos daban limosna cada vez y recuerdo que eso me parecía, en cierto modo, agradable y que una sensación particular, exquisita, contribuía a ese extraño agrado. Si ha de ser así, que sea, pensaba. Entonces, bueno, recordad esto, si ha de ser así, que sea. La situación, su sensación, lo que estaba pasando, lo que le quedaba, y esa sensación, estos pensamientos, esa sensación particular, contribuía a hacer que sintiera algo agradable. En mitad de toda esa situación que podría generarle un tremendo dolor, sentía algo agradable, agrado, una sensación extraña de agrado. Y era el pensar, el sentir con todo su cuerpo completamente, si ha de ser así, que sea. Eh, pues eso, practiquemos eso. Que puede haber, ¿no? Más agradable que ir a favor de lo que ya está a favor. Claro, eso, qué más agradable que eso. Bueno, esta es nuestra propuesta de la semana. Nos vemos el jueves que viene y nada, Memorias de la Casa Muerta, si queréis leer este libro. Y, y nada, aquí estamos. ¡Hala! Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.